Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la primera semana del tiempo ordinario. Este miércoles es día 14 de enero. La Iglesia no celebra en su calendario litúrgico oficial ningún santo, ni la fiesta ni memoria de ningún santo. De manera que nosotros vamos a comenzar escuchando el Evangelio de la Misa, para luego acercarnos a él y meditarlo, pero desde un tono de oración. Inmediatamente pasamos de la lección, la lectura, inmediatamente a la meditación y a la oración. Convertimos el texto, que es palabra de Dios, lo convertimos en palabra nuestra dirigida al Señor. Dice así el Evangelio, que es de San Marcos, como ya sabemos, del capítulo 1, los versículos 29 al 39. Continuación del texto de ayer. Dice así: en aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca, y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les responde: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Vamos a dirigirnos inmediatamente al Señor. Hoy, Señor, te contemplamos y te acompañamos también al salir de la sinagoga, dirigiéndote a casa de Simón y de Andrés. Es un gran consuelo para nosotros, Señor, ver cómo no te quedas exclusivamente en ese ámbito religioso, sagrado de la sinagoga, un lugar presidido por el rollo de la Torá, la ley, sino que también condesciendes con nosotros y te diriges a una sencilla casa de Cafarnaúm, una humilde casa donde viven aquellos dos hermanos, y también está la suegra de uno de ellos, de Simón. Pasas del lugar solemne, del lugar sagrado, al lugar profano, al lugar sencillo, al lugar donde transcurre la vida de los hombres, un lugar donde también existen dolores, sufrimientos,
fiebre escondida. Señor Jesús, tú no viniste a salvarnos a distancia, tú no nos miras desde lejos, bajaste del cielo en la encarnación, te hiciste niño, te hiciste hombre, para compadecerte de nuestros dolores, para recorrer nuestros mismos caminos, para entrar en nuestras casas. Señor, tú te acercas, como nadie es capaz de acercarse a nuestras vidas concretas y a veces muy vulgares, muy normales. Tampoco, Señor, esperas a que el enfermo pueda levantarse y acudir a ti a pedirte un favor. Tú lo tomas de la mano. Y ese detalle, Señor, me conmueve, porque yo me siento en el camino de la vida, conducido por ti de la mano. Y te suplico que no dejes de hacerlo, porque me perdería. De hecho, Señor, yo opino, y lo he repetido en distintas ocasiones, que la vida cristiana es un caminar de regreso al paraíso de la mano de Jesús. Ese paraíso del que no debimos salir jamás. Pero nuestro enemigo, el diablo, nos engañó en nuestros primeros padres. Y además nos dejó en una situación en la que nosotros mismos, para escapar de la vergüenza, preferimos marchar. De la mano de Jesús de regreso al paraíso. Ese es el sentido profundo de nuestra vida. Y tú al enfermo, al que está débil, al que ni siquiera se puede levantar en tu presencia, tú no lo humillas, no lo rechazas, al contrario, le tiendes la mano para incorporarlo. Tú no impones nada, das la mano para quien te la quiera estrechar y devuelves la salud y la vida, devuelves las fuerzas, devuelves a la persona de la inactividad forzosa en la que se encontraba a el servicio, a una vida de servicio. Aquella buena mujer, la suegra de Pedro, inmediatamente que se le pasó la fiebre, se puso a servirles a Jesús y a sus amigos y a su propia familia con la que convivía. Aquella mujer recobra su dignidad, sabiéndose y sintiéndose útil. Aquella mujer seguramente no podía disimular su alegría y sirvió la mesa y preparó los alimentos como nunca antes lo había hecho. Y ocuparía también su sitio cerca de la mesa, tal vez después de que comieran los hombres, que era costumbre de la época. Y no sabemos, Señor, cómo siguió transcurriendo el tiempo, aquel sábado de convivencia familiar, después de haber pasado la mañana en la sinagoga. Descanso, reposo. ¿Cómo comentarías con tus primeros apóstoles, aquella doble pareja de hermanos, los acontecimientos que se habían vivido en la semana, las personas que se habían acercado con confianza a ti? Los apóstoles harían las preguntas que les acuciarían. Hay tantas cosas que no podían comprender desde el principio, pero, como nos dice el Evangelio, llega el atardecer, el anochecer. Ya en ese momento, cuando se pone el sol, ha terminado el Sabbat. Por tanto, ya la gente puede salir de sus casas, caminar, trabajar. Y entonces se agolpa la ciudad entera a la puerta de la casa de Simón y de Andrés. Ya pueden caminar libremente, ha terminado el tiempo sagrado del descanso sabático. Y ahora tú recibes a todos. Llegan cuerpos heridos, doloridos, fatigados. Llegan personas con miedos, con posesiones u obsesiones diabólicas, y tú curas y tú liberas y tú salvas.
y tú consuelas y no permites que el mal, no permites que el malo tome la palabra y diga nada, que los espíritus inmundos conozcan tu nombre. No quieres que la gente llegue a conocer quién eres a través de ellos, porque el testimonio puede darlo solamente el corazón creyente. La población entera se agolpaba a su puerta. Llegará el momento en que el Señor pueda entregarse al descanso. La gente se marcha a sus casas maravillada, comentando todo lo que han visto, todo lo que han obtenido, dando gracias a Dios. Ha sido un sábado memorable. Jesús también se retiraría a descansar, pero por muy poco tiempo, porque como hemos escuchado al leer a tu evangelista San Marcos, te levantaste, Señor, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, y te adentraste en un lugar solitario para allí orar. Saliste de aquel pueblo para que nadie estorbara tu comunicación íntima con el Padre. Tú, Señor, que eres el Hijo único de Dios, desde antes de la encarnación y por supuesto también después de la encarnación, permanecías unido íntimamente en el seno de la Trinidad al Padre y al Espíritu Santo. Pero tu sagrada humanidad como tal necesitaba la oración, como la necesitamos cada uno de nosotros. Necesitaba comunicarse la sagrada humanidad con el Dios y Padre de todos los hombres. Y por eso buscabas tiempos adecuados para esa oración prolongada y solitaria. Seguramente ha pasado ya algún tiempo, quizás horas, cuando aquellos apóstoles Simón, Andrés, Santiago, Juan despiertan y lo harían temprano, pero ven que el Señor no está en la casa. Salen, miran por los alrededores, se alarman. ¿Dónde está Jesús? Esa pregunta nos la hacemos nosotros a veces. Queremos orar, vamos incluso entusiasmados a la oración, y luego, cuando terminamos, nos parece que ni siquiera hemos empezado la oración, y que el tiempo ha transcurrido en una pura distracción. ¿Dónde estabas tú, Jesús, cuando te buscábamos con tanto empeño, con tanta ilusión? Señor, tú a veces nos dejas solos, de propio intento, porque tú quieres estimular en nosotros la búsqueda, tú quieres hacernos comprender que no te dejas jamás manipular, que no tienes que estar al servicio de nuestras expectativas tan mundanas, tan cortas de horizontes. Tú actúas libremente y tú nos animas a buscarte. Mucho tiempo, poco tiempo, te dejas encontrar cuando quieres ser encontrado y mientras tanto pasas desapercibido. Estás bien lejos de nosotros, pero invisible. Simón y sus compañeros fueron en tu busca y te dijeron al encontrarte: todo el mundo te busca. No sabemos, Señor, si todo el mundo te buscaba. Ellos sí te buscaban. Quizás se sienten un tanto apurados porque ya le han prometido a personas del pueblo que el Señor atenderá sus peticiones y curará sus dolencias. Y ahora, teniéndolo como huésped en su propia casa, ahora no lo encuentran y pueden quedar en mal lugar ante las personas con las que se han comprometido. Todo el mundo te busca, ellos al menos, pero Jesús les responde
de una forma sorprendente. Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar allí también, puesto que para eso he salido. A nosotros, Señor, nos gusta repetir en los lugares donde encontramos contento. Cuando tenemos una experiencia espiritual del tipo que sea, una celebración religiosa, una oración muy recogida, una convivencia, unos ejercicios espirituales, una peregrinación, algo que haya sido muy placentero espiritualmente hablando. Queremos repetir, porque pensamos que todo es el fruto de lo que hemos hecho. Pensamos que te tenemos siempre a nuestra disposición cada vez que queramos llamarte y que tú vas a responder de la misma manera, gozosa, dejándote encontrar. Y no es así, Señor. Y conforme vamos madurando en nuestra vida cristiana, nos damos cuenta de que cada encuentro contigo es distinto y que no todos entrañan el mismo nivel de gozo, de plenitud, de satisfacción. A veces nos respondes también, vámonos a otra parte, porque yo para eso he salido, porque yo necesito extender mi ministerio. Y tú quieres acapararme para ti, y tú quieres tenerme siempre a tu disposición en el momento en que yo quiera encontrarte, a la hora de la oración, en el momento del culto divino, en el momento en que decidí hacer ejercicios espirituales. Vámonos a otra parte, concédeme, Señor, la gracia de ese desprendimiento interior. Concédeme la gracia de no pretender manipular tu experiencia según mis propios deseos, mis propios sueños, mis propias necesidades insatisfechas. Sé tú, Señor, quién eres. Yo soy el que tiene que adaptarse a ti, adoptar tu estilo. No eres tú el que tiene que hacer lo que yo deseo, lo que yo pretendo. De esta manera, el Evangelio nos dice, Señor, que recorriste toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Y a veces en nuestra desolación, a veces en esos momentos en que nos parece que tú nos has abandonado, al menos yo encuentro consuelo en saber que estás pasando por la vida de otras personas, que te reciben entusiasmadas, que te abren la puerta con prontitud. Y yo sonrío, Señor, para mis adentros, y yo te bendigo y te alabo porque eres así, y le pido y te pido que no los abandones a ellos tampoco nunca, que les permitas madurar y crecer, y que nos enseñes a todos que ese camino de la fe y de las virtudes sólidas, fuertes, verdaderas, es el camino que tú quieres que nosotros sigamos. Queda un poco de tiempo y la primera lectura de la palabra de Dios
de hoy es muy hermosa. Vamos a escucharlo. Es del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10 y luego 19 a 20. Dicen así: En aquel tiempo el joven Samuel servía al Señor al lado de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos días y no eran frecuentes las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos habían comenzado a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Éste respondió: Aquí estoy. Corrió a donde estaba Elí y dijo: Aquí estoy porque me has llamado. Respondió: No te he llamado, vuelve a acostarte. Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue a donde estaba Elí y dijo: Aquí estoy porque me has llamado. Respondió: No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo: Aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: Ve a acostarte, y si te llama de nuevo, di: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: Habla, que tu siervo escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él, y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era un auténtico profeta del Señor. Oramos diciendo: Padre Santo, en el silencio de la noche, de todas las noches, tú sigues hablando. Cuando la lámpara apenas alumbra, cuando el corazón está amodorrado y no entiende bien lo que sucede, pero tú no dejas de pronunciar nuestro nombre con esa voz suave que es una invitación, una voz insistente. Pero nosotros, Señor, como Samuel, muchas veces no sabemos reconocerte, confundimos tu llamada con otros ruidos, y vamos y venimos de acá para allá, sin saber qué nos ocurre. Enséñanos, Padre Santo, a escuchar con atención. Danos un corazón atento y humilde, un corazón disponible, un corazón que aprenda a decirte sin miedo, sin reservas: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.